Hermanos queridos, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien donde quiera que estén, que Dios me los haya guardado y me los haya protegido a lo largo de la semana que ha concluido. Otra vez nos encontramos con ustedes a través de este medio para abrir la palabra de nuestro Dios y escuchar su voz hablándonos. Este es tu canal de estudios bíblicos que dimos a llamar La Biblia Habla. Hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad, porque si bien para muchos esto es real, para otros es una simple historia ficticia que no tiene sentido ni razón en la Biblia, no se menciona, pero nosotros lo encontraremos en la Biblia y nos hablará acerca de si es real o no es real una ley dominical. Hablaremos también un poco de historia, seguramente no podremos concluir todo este estudio en un solo capítulo, así que probablemente haya 2 capítulos sobre este tema. Bueno, sin más, hay que agradecerte y que pedirle a Dios que nos acompañe. Vamos a hacer un paréntesis para pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que nos mandes tus inquietudes, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si crees que esto es así, si crees que es una falacia o un invento de determinada organización, y queremos saber qué es lo que te parece a ti. Bueno, entonces sí, vamos a buscar a Dios en oración para abrir ya su palabra y escuchar su voz hablándonos a través de este estudio sobre las leyes dominicales. ¿Son verdades? ¿Son mentiras? ¿Son histericismo de una determinada organización? Eso es lo que veremos hoy día. ¿Se encuentran en la Biblia? Pues eso es lo que dilucidaremos en este día a través de la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas y a encomendar este estudio para que Él dirija y todo lo que aquí se diga y haga sea para su gloria y honra e inspiración por Él y para Él. En sus manos encomendaremos este estudio. Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio de abrir tu palabra en esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, por este sábado que nos regalas. Te pedimos que bendigas a aquellos que ven estos videos, que los guardes, que los protejas y que los ayudes, Señor, a entender tu palabra de acuerdo con tu voluntad, y no permitas, Señor, que nuestra interpretación o nuestra manera de ver se interponga entre lo que tú has dejado escrito en tu palabra, que es simplemente la verdad. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En tus manos nos encomendamos y encomendamos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya sin más pasaremos al estudio de la ley dominical. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Es una creación de un grupo determinado de creyentes? Eso es lo que veremos a través del estudio de este día y con la palabra de Dios, porque si no podemos defender lo que creemos por la palabra de Dios, pues creemos en una religión falsa. Por lo tanto, nuestra base siempre es un escrito, está, y la palabra de nuestro Dios. Bien, entonces veremos cómo se lleva a través de la historia y la Biblia a concluir de que habrá una ley dominical, así como la hubo en la historia también una ley dominical mundial. No estamos hablando de leyes dominicales en diferentes lados, sino a nivel mundial. Esto agloba a todo el mundo, y eso es lo que veremos hoy día a través de la palabra de nuestro Dios. Y para eso vamos a abrir la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis, y allí cifraremos o basaremos el estudio de esta tarde. Muy bien. Según Apocalipsis 13, 16 y 17, dice
la palabra de nuestro Dios. Así son los textos con los cuales abriremos el estudio de esta tarde. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y allí veremos como base para el estudio de esta tarde. Dice así la versión católica: hace pues que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean aquí el que es sabio. Bien, aquí Apocalipsis 13 nos habla de que a alguien será sellado o marcado en su mano derecha y en su frente, y el que no tenga esta marca no podrá comprar ni vender. Y eso es lo que veremos hoy día. ¿Qué será esa marca? ¿Será que es una ley dominical? ¿Qué es lo que será? Pues eso es lo que veremos a través de este estudio, solamente con la palabra de nuestro Dios, solamente con la Biblia. Y para eso vayamos entonces al principio de esta profecía en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 10 y allí veremos el principio de esta profecía, de quiénes son los que reciben ese sello, qué es ese sello y quién es el que impone ese sello o esa marca. Vayamos entonces a Apocalipsis 13. Entonces vi una bestia que sube del mar, 13:1, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 10 coronas en los cuernos, y en las cabezas un título que ofende a Dios. Esta es la versión católica, La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como las de león. Y el dragón le entregó su poder, su trono y su imperio inmenso. Vayamos leyendo y explicando un poquito esta profecía. Primero nos habla de una bestia, y cuando nosotros vimos hace un tiempo atrás hitos de interpretación profética, recordemos que cuando se hablaba de bestias se hablaba de poderes mundiales. Pues esta es una bestia que sube del mar, y cuando hablaba de muchas aguas o de mar, es de un conglomerado de mucha gente. Por eso concluimos que esta bestia surge en Europa. Esta bestia surge en Europa. Por lo tanto, esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en los cuernos las diademas, dice que parecía, versículo 2, a un leopardo, aunque sus patas eran como de oso y su boca como de león. En Apocalipsis, para entenderlo mejor, tenemos que leerlo junto con Daniel. Y cuando vemos esta bestia, recordemos las bestias de Daniel 7, que nos habla de un leopardo, de un oso, de un león con alas. Pues esta bestia es la reminiscencia de esas bestias. Es el zumo, el jugo, digamos, ¿cómo explicarlo mejor? Toma parte de todas estas bestias de Daniel 7 y se forma esta bestia con esas características, con parte del imperio griego, con parte del imperio persa, con parte del imperio babilónico, que era el león. El león con alas era el imperio babilónico, el oso eran los medo-persas, que se levantaba más de un lado que del otro. Pero ¿en qué sentido se parecía a estas bestias? Esta bestia que subía del mar, pues en el sentido de que era un poder dominante mundial, pero que también regía con órdenes religiosas. Así como los medo-persas obligaban a las naciones que sometían a creer en sus religiones, y también los babilonios, y ni hablar de los griegos, pues sin lugar a dudas esta bestia toma reminiscencia de todo eso, y se forma esta bestia con
los pensamientos de todas esas bestias anteriores de Daniel capítulo 7. Versículo 3. Y una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Y se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a esta bestia. Y se postraron también ante la bestia diciendo: ¿quién hay como la bestia y quién puede competir con ella? Y se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Y abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar el nombre y su santuario, y es decir, a los que habitan en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Vamos a analizar un poquito estos textos que hemos leído. Pues vayamos a partir del versículo 4. Y se postraron ante el dragón que había dado el poderío a la bestia. ¿Quién es el dragón? De acuerdo con la interpretación profética, sin lugar a dudas, es Satanás. Satanás había dado el poder a esta bestia que surge del mar, de mucha gente, en un lugar donde hay mucha gente, en Europa, y este dragón le da el poder a la bestia. Pero esta bestia sufre una herida de muerte, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Versículo 3. Y una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. ¿Qué es esa herida de muerte? ¿Qué fue esa herida de muerte? Eso también lo analizaremos en este día. Pero recordemos que dice aquí que su llaga se curó. Bien. Versículo 9. Esta bestia era blasfema, que tenía nombre de blasfema y blasfemaba contra Dios. Y lo más impresionante es lo que encontramos aquí en el versículo 5. Y se le concedió hablar en tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Aquí nos da un periodo histórico de tiempo, 42 meses. Recordemos que en profecía es día por año. Recordemos que si un mes tiene 30 días proféticos, entonces tenemos que hacer la cuenta de 42 por 30. ¿Cuántos días nos da? 1260 días o 1260 años. Esta bestia tendría poder para reinar 1260 años hasta la herida mortal que se curó. Bien, entonces, continuemos leyendo donde estábamos, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, y se le concedió hacer guerra contra los santos. Este es el periodo en que la iglesia, a través de la Inquisición, esta bestia, a través de la Inquisición, persigue a los supuestos herejes que por solamente tener un ejemplar de la Biblia fueron perseguidos, masacrados, quemados, tratadas las mujeres como brujas, en fin, todas las aberraciones habidas y por haber solamente por tener una Biblia en sus casas. Se los trataba como herejes, por lo tanto debían ser quemados en la hoguera. No solamente el Imperio Romano los perseguía, sino también esta bestia que viene después del Imperio Romano, porque surge esta bestia como desprendimiento del imperio político romano. Pero no queremos adelantarnos a eso. El versículo 8. El versículo 7, recordemos, decía: se le concedió hacer guerra a los santos y vencerlos, y se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 8 dice: y la van a adorar todos los habitantes de la tierra,
aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado. Versículo 9, el que tiene oído oiga para oír y oiga, dice el que tenga oídos para oír, que oiga, dice el versículo 9. Versículo 10, y hasta aquí terminaremos hoy, el que está destinado a la cárcel irá, el que está destinado a morir a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y la fe de los santos. Estaba recibiendo el apóstol Juan esta visión en este tiempo. Él resalta que en este tiempo es la perseverancia y la fe de los santos lo que los mantendría fieles al Señor, porque iban a ser perseguidos, iban a ser masacrados. Muy bien, vayamos entonces a analizar a mayor profundidad este tema. Estamos hablando de esta bestia, que sin lugar a dudas, donde es mucha gente, es en Europa. ¿Quién da poder a esta bestia? Ya lo vimos, en Apocalipsis 13:4, dice, y se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia, y se postraron también ante la bestia diciendo, ¿quién hay como la bestia? ¿Y quién podrá competir contra ella? ¿Quién podrá ponerse en pie delante de la bestia? Porque el dragón, el mismo diablo, le da su poder. Y resulta que esta es una bestia de índole también religioso, no solamente de índole político, porque manda a adorar a todos. Notemos. Y abrió pues su boca para insultar a Dios. Recuerden, se le abrió su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, en los que habitan en el cielo. Se le dio para tratar de defenestrar a Dios. Por lo tanto, no es solamente era un poder político, sino también un poder de índole religioso. Impondría leyes de órdenes religiosas. ¿Qué hizo y qué hará esta bestia? ¿Qué hizo y qué hará esta bestia? Apocalipsis 13, 5 al 8. Mira lo que nos dice el apóstol Juan. Y se le concedió hablar en tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses o 1260 días o 1260 años. ¿Cuándo comienzan estos 1260 años, hermano Alejandro? Vamos a ver entonces un poquito de historia. Vamos a ver un poquito de historia. Y esto nadie puede decir que es un invento, porque esto está sacado de los libros de historia que hay en internet. Así que veremos un poquito de historia para encontrar el principio de estos 42 meses. ¿Cuándo empiezan a contarse estos 42 meses? Pues simplemente la misma historia nos dice. Dice la historia: el 12 de marzo del año 538, los ostrogodos, liderados por Vitiges, abandonaron el asedio de Roma después de casi un año y permitieron a las fuerzas bizantinas, comandadas por Belisario, recuperar la ciudad. En el año 538 se considera un hito en el ascenso del poder papal, ya que se asocia con el inicio de la supremacía papal, con el Papa Vigilio consolidado en su autoridad y control sobre la Iglesia, especialmente después de la partida de los ostrogodos y de la influencia del emperador Justiniano. Entonces, en el año 538 comienza a tener esta profecía cumplimiento, o comienza el cumplimiento profético de esta profecía de Apocalipsis capítulo 13, cuando esta bestia que surge del mar tiene el poder. Bien, ¿y hasta cuánto dura? Pues dijimos que eran 42 meses o 1260 días o 1260 años. ¿Hasta dónde nos lleva esta fecha? 1260 años más después del año 538, pues a 1798. ¿Es un invento mío? No,
Lo leeremos aquí en los manuales de la historia. En el año 538, notemos que comienza esta profecía en el año 538, pero culmina con la herida de muerte que sufre esta bestia en el año 1798. ¿Y quién es el que le infunde esta bestia esa herida mortal? Pues nada más y nada menos que el general Berthier, a órdenes de Napoleón Bonaparte, toma cautivo al Papa, y ahora lo leeremos de la historia. No quiero que tomen como algo inventado mío, pero cumple totalmente la profecía de 42 meses. Dice: la mano derecha del emperador, la mano derecha del emperador, dice el título, la inagotable capacidad de Berthier para el trabajo, su exactitud, la comprensión rápida de las tácticas y estrategias de su comandante, combinadas con su experiencia y meticulosidad, lo convirtieron en el jefe del Estado Mayor ideal para un hombre como Napoleón, que hizo de él su mano derecha. Tras las apabullantes victorias francesas sobre la primera coalición, en concreto sobre los austríacos, Berthier recibe de Bonaparte el mando del ejército, y tras el Tratado de Campo Formolio, desde el puesto ordenaba ocupar Roma en el año 1798 y comienza a organizar la nueva República Romana en los territorios de los estados pontificados. Y miren lo que sigue diciendo la historia con respecto a esto. Acá está la foto del general Berthier. Dice: en estos meses de intensa actividad, a una orden de Napoleón, Berthier ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a Francia, y aunque fue tratado con todos los honores, se lo privó de todo poder político, así como de la escolta de su guardia suiza, que fue sustituida por soldados de la República. El Papa moriría unos años después, dejando vacante la sede pontificia. Esta actuación supuso el primer intento de parte de un Estado para destruir el poder político de la Iglesia, como testimonio del propio Berthier, que declaró entonces: toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida, y éste no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. ¿Se dan cuenta? No es un invento de la profecía historicista. Nosotros basamos en la historia el cumplimiento profético, y cumple totalmente con los cánones, porque en el año 538 se le da al Papa la autoridad para establecerse como cabeza de la Iglesia, y en el año 1798 sufre esa herida mortal a manos del general Berthier, llevando al Papa Pío VI en cautividad y quitándole su poder político, no su poder religioso, porque no fue tocado el poder religioso, pero sí su poder político. Ya no tenía autoridad de quitar reyes y poner reyes. Napoleón era el que gobernaba en ese momento en Europa, y él se acreditaba el poder de quitar o poner regentes, porque él era el emperador. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo encaja la profecía de Apocalipsis 13 con la historia? No es que la estamos acomodando a nuestro criterio, a nuestra manera, no. Esto es hechos históricos que nos llevan a entender el por qué nosotros entendemos que el papado es esta bestia de Apocalipsis 13. Muy bien. Notemos algo interesante. Si bien esta bestia de Apocalipsis 13 es una bestia con un poder político religioso, tiene una herida mortal
y aparentemente estaba en estado prácticamente de muerte porque no tenía poder político, se le habían quitado sus territorios, ya no tenía poder para quitar reyes y poner reyes. Pero, si seguimos leyendo, y esto viene adelantamos el estudio próximo, la otra bestia que sube de la tierra, de acuerdo con el versículo 11, hará algo que nos asombrará. ¿Quieres saber lo que hará? Acompáñanos en nuestro próximo estudio. En nuestro próximo estudio veremos que esta bestia, pequeña bestia con cuernitos de cordero de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, hará infundir no quiero adelantar. ¿Quieres saberlo? Acompáñanos en nuestro próximo estudio sobre Apocalipsis capítulo 13. Aquí hablaremos sobre las leyes dominicales y mostraremos la primera ley dominical que hubo en la historia. No es un invento y no es una falacia. No estamos nosotros acomodando la historia a nuestro criterio. Esto lo sacamos de los manuales de historia que hay en internet. No hemos nosotros acomodado nada. Y esto ya estaba mucho antes. Esta interpretación historicista estaba de mucho antes que existiera el internet. Hecho por estudiosos de la historia que se dieron cuenta cómo encaja justo los 1260 años en la historia del poderío papal sobre toda Europa. Es impresionante esta historia, esta profecía. Cuando más la estudiamos, más nos damos cuenta de que Dios es el que nos muestra esto a través de la historia. Y se lo estaba mostrando al apóstol Juan cuando esto ni siquiera había pasado. Esto estaba alrededor del... Juan estaba hasta el año 90 de la era cristiana, y sin embargo Dios le estaba mostrando a Juan muchísimos años más allá. El profeta de Dios veía el futuro y veía estas cosas y veía cómo esta bestia perseguía a los santos y los vencía y los trató de exterminar, e hizo cuanto quiso y prosperó. Decía Daniel, esta bestia espantosa y terrible, que decía él, que es esta misma bestia de Apocalipsis 13, es la misma bestia que hizo cuanto quiso y prosperó. Pero no queremos adelantarnos más. ¿Quieres saber más de esto? Acompáñanos en nuestro próximo estudio para analizar ya así de lleno, porque no podemos entrar a la ley dominical sin primeramente hacer un poco de historia o acomodarla en el contexto de las cosas, Por eso hemos empezado analizando la primera bestia de Apocalipsis 13. Vayamos entonces a nuestro próximo estudio si quieres saber más. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros y acompáñanos en nuestro próximo estudio acerca de la continuación de la ley dominical. Estamos agradecidos a Dios porque nos ha permitido tener este estudio el día de hoy. Si tienes dudas, si tienes alguna inquietud, abajo del video puedes comentarlo, poner tus expectativas, tus pareceres, que nosotros te responderemos con toda prontitud y con mucho respeto para aquellos que no piensan igual, pero nosotros estamos desgranando la misma Biblia a la luz de la historia. No se puede rebatir estas cosas. No hay forma de rebatirla porque son hechos históricos y lo habla la palabra de Dios. Bien, vamos entonces a terminar este estudio del día de hoy con una oración, pidiéndote que te suscribas a nuestro canal y que apoyes esta humilde tarea con tus oraciones y compartiendo los videos, dándole like, sobre todo dándole like y suscribiéndote, que eso es gratuito, no te cuesta nada, no pedimos diezmo ni nada, simplemente que apoyes esta humilde tarea de ese modo. Vamos a buscar entonces a Dios en oración para concluir el estudio de hoy. Cariñoso Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das la vida, la salud,
porque has dejado en tu palabra registrada la historia para nuestro crecimiento espiritual, para abrir nuestros ojos y darnos cuenta. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y porque nos amas de tal manera que nos permite ver tu mano a través de la historia. Gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. Bendice a cada uno de los que ven estos videos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde, hasta nuestro próximo estudio, donde ya sí hablaremos con toda profundidad acerca de si es real o no la famosa ley dominical. Que Dios te bendiga y te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.